Desde Santa Elena, todo sobre el cultivo y la producción de los champiñones. Todo esto aquí en la Brújula Agrícola. Bonito me encuentro en el corregimiento de Santa Elena, del municipio de Medellín. Hoy les enseñaremos a nuestros televidentes el cultivo del champiñón. Para ello, mi invitado es el señor Jorge Suárez, que lleva 23 años en esta labor agrícola. Don Jorge, muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos y bienvenidos a Champiñones Selectos. Bueno, pues para cultivar champiñones es indispensable hacer compost, porque los champiñones no crecen en el suelo común y corriente. Ellos crecen sobre un material orgánico compostado, pero no puede ser cualquier tipo de compost. También es muy importante la adición de agua y que las mezclas se estén haciendo muy bien. Champiñones trabaja con desechos de la actividad agrícola y pecuaria, y esto vale la pena resaltarlo porque este es el aporte inicial que tienen los champiñones a la parte ambiental. Por ejemplo, nosotros trabajamos aquí, tenemos paja de arroz, bagazo de caña, estiércol de pollo, tenemos torta de soya y utilizamos yeso agrícola, que es un mineral. El tamo de arroz llega seco, completamente seco, llega en pacas como llega el heno, y él debe ser hidratado completamente. Entonces esa hidratación se demora unos 5 días. Las pacas se sumergen en agua, se amontonan y ellas en la medida en que se hidratan empiezan a calentarse, a fermentar. A los 5 días desbaratamos esas pacas, las extendemos aquí en el patio de compostaje, traemos bagazo de caña, que también lo humedecemos un poco y se lo tiramos encima, y cogemos el estiércol de pollos, mezclamos estos materiales, se mezclan y se forman estos cordones, estas pilas, y eso empieza a calentarse. Ese proceso va a durar aquí en el patio alrededor de 17 días y 5 días previos de humectación de los materiales. ¿Cómo sabemos que el compost está listo? El compost va madurándose, va logrando un ablandamiento. El compost se va poniendo cada vez más oscuro, a verse muy homogéneo, las fibras empiezan a ponerse blandas, y hay que tener un grado de humedad que permita el desarrollo de los microorganismos. Si él está muy seco, los microorganismos no van a atacar los materiales que hay ahí. Si está demasiado húmedo, entonces el compost se aplasta y no le puede entrar aire. Si observamos, en el compost está produciendo calor, por eso es que se observa el vapor. Y esto es porque el aire entra por las paredes, ¿cierto? Y asciende por el centro. El compost adentro está a 75 grados centígrados. Y como el ambiente aquí en Santa Elena mantiene por los lados de los 13, 14 grados centígrados, entonces el aire caliente asciende y genera una oxigenación. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero si el compost está demasiado húmedo, se aplasta y no entra aire, y la fermentación, en vez de aeróbica, se volvería anaeróbica y sería muy mala. Si está muy seco, tampoco ocurre el proceso. ¿Cuál es el punto ideal? El punto ideal es el 72%, y es que oprimamos el compost y nos salgan unos hilillos de agua por entre los dedos. Observe esto. Ese es el punto a donde hay que llevar todos los materiales para que el compostaje se pueda dar. Un compost es pura materia orgánica, es un material orgánico, no lleva químicos. Simplemente es que hay tanta abundancia de carbohidratos, hay tanta abundancia de proteína, hay tanta posibilidad de que entre el aire, que los microorganismos están a sus anchas y entonces se desarrolla muy bien en el compost. Ellos son los encargados de eliminar algunos otros microorganismos, algunos competidores que digamos contaminarían el compost. Después de esos 22 días de tratamiento de los materiales, vamos a ir al túnel de pasteurización. El túnel tiene un piso de barrotes de concreto o de madera con un espacio libre del 21
aproximadamente. El compost se carga sobre ese piso hasta 2 metros de altura. Las paredes son aisladas térmicamente, lo que impide que el compost se enfríe. Y el oxígeno va a permitir el trabajo de los microorganismos. Se meten unas sondas dentro del compost que permiten leer las temperaturas al interior del compost. Y detrás tenemos un mecanismo que permite suministrar más o menos aire. El resultado de todo esto es que podemos controlar la temperatura del compost allá adentro. El compost se puede mantener a una temperatura de más o menos 50 grados centígrados. Este proceso se tarda aproximadamente unos 7 a 8 días. Una vez que finaliza la fase 2, es decir, la fermentación controlada dentro de los túneles y la pasteurización, entonces sabemos que el compost para los champiñones está listo y procedemos a la siembra. Si el proceso fue bien llevado a cabo, pues ahí no quedan ni larvas de moscas, ni van a quedar ácaros, ni van a quedar nemátodos, ni van a quedar hongos competidores. ¿Qué es la semilla de los champiñones? Ahí estamos observando unos granos blancos que están repartiendo en las tolvas. Eso no son más que granos de trigo que han sido cocinados y esterilizados en un laboratorio y a los que se les ha inoculado el micelio del hongo. ¿Qué es el micelio? El micelio es la primera fase de los hongos. Los hongos empiezan a crecer como una telaraña, como un moho, una vez que han germinado sus esporas. Así que en estas tolvas echamos más o menos unos 13-14 kilos de compost y se le agregan unos 70 a 80 gramos de semilla. Se meten a las bolsas y van a ir a los cuartos de crecimiento. Este es el compost que acabas, es un compost igual al que estábamos viendo hace un momento en la siembra. Y ahora vemos cómo la semilla empieza a invadir el compost. Este compost tiene 10 días ya de incubación. Las bolsas entran a los salones. Estos salones son térmicos, tienen un revestimiento térmico que impide que se enfríe mucho. La zona es bastante fría, pero cuando el hongo empieza a crecer dentro del compost, empieza a generar calor. Necesitamos 25 grados centígrados para que se desarrolle muy bien la semilla del champiñón. Como todos los hongos se desarrollan donde hay humedad, alimentos y temperaturas cálidas. Entonces la primera fase, que llamamos de incubación, va a transcurrir en 15 días y por ejemplo, este que estamos viendo aquí ya tiene 10 días de incubación. Si la cámara lo puede detallar, ahí observamos cómo los granos se están, mire, son como si fueran telarañas. El hongo que estaba adherido del grano de trigo empieza a extender sus hilos, que se llaman micelios, e invade el compost. Entonces, si lo miramos más adentro, el compost empieza a notarse cada vez más claro. Entonces, mira, una vez que el compost ha sido colonizado por el hongo, por el champiñón, que se tardó 15 días, entonces le ponemos una capa de tierra que le llamamos tierra de cobertura. Esta es una capa de tierra que tiene mezclado turba o materiales que retienen mucha agua, como por ejemplo la lignina de coco, lo que queda después de sacar la fibra del coco. Esta tierra se coloca en un espesor de 4 centímetros sobre el compost incubado y el micelio, es decir, el hongo, empieza a meterse a través de la tierra de cobertura. Seguimos todavía con temperaturas cálidas de unos 25 grados centígrados. Entonces el hongo empieza a atravesar desde acá abajo. Si se puede notar en la cámara, acá está la capa de compost ya incubado. Él empieza a ascender, a buscar más aire arriba. Mediante este proceso sucede que el hongo pasa de la fase vegetativa, es decir, la fase donde todavía no ha dado fruto, a la fase de los carpóforos. Esto se llama carpóforo o cuerpo fructífero, o generalmente le conocemos ya como champiñón. Este proceso se tarda
unos 21 días, desde que se puso la tierra de cobertura hasta que está de este tamaño. Bueno, vamos a ir a ver cosecha, vamos a ver cómo cosechan y luego vamos a ver cómo lo empacan. Lo que observamos acá es un tendido blanco y estamos como en la casa del champiñón. Sí, así es. No, aquí de verdad estamos viendo un champiñón de una extraordinaria calidad. Y lo que me interesa es que la gente sepa cómo cuesta de trabajo hacerlo, y nosotros lo hacemos con amor y con esmero. Y ahí ven, es que ahí está el champiñón de excelentes condiciones. Ahora, lo más importante es cómo se va a cosechar, cómo se va a empacar y llevarlo lo más pronto posible hacia el mercado. Sí, es un champiñón realmente selecto, porque podemos mirar que aquí vemos una variedad y acá vemos otra variedad, que es la variedad que usted nos comentaba ahorita de Portobelo. El cuidado que yo veo que ellas tienen al cultivar y al cosechar el champiñón es muy esencial. Es fundamental. Cómo se cosecha el champiñón, el punto donde se recolecta, el corte de la pata, el no golpear el producto cuando se dispone sobre las canastas, y sobre todo que no tenga mucha manipulación. Este producto se lleva ahora inmediatamente se lleva a empaque, se calibra en las canastillas, se emplaya y casi que nunca lo refrigeramos, sino que sale de una vez hacia los mercados.